Y aquí pongo un poco las claves de lo que vamos a explicar un poco en los próximos minutos de cómo se construye Ulises, ¿no? Este es el cómo, entonces vamos a ver parte por parte, lo vamos a plantear la estrategia de la conferencia como si Ulises fuera un constructor de mundos, que es lo que realmente es, ¿no? Y lo vamos a ejemplarizar con símiles de la arquitectura. Entonces tenemos por un lado los planos son los de la Odisea, evidentemente. Tenemos el mismo fondo pero distinta forma y de hecho podemos en los distintos capítulos de la Odisea podemos ver los paralelismos con personajes, con temas y bueno, pues esos son como el blueprint, como los planos que él utiliza, ¿no? El canto épico, el registro heroico, los símbolos, la mitificación, digamos que es un poco la ruta que él quiere seguir. Luego tenemos un eje, el eje del mundo, que es el ónfalos como centro. Para él el centro es la Torre Haynes, que bueno, está en un sitio concreto de Dublín, ahora lo veremos. La Torre Martelo se llama y Haynes es el personaje que está allí. Entonces, pues bueno, lo que quiere crear es un nuevo paganismo, una nueva cosmogonía, un nuevo sistema de creencias, una nueva religión. Vamos a leer luego un poquito más sobre lo del eje del mundo, basándonos en antropología. Este libro que traigo aquí, de Mircea Eliade, y nos va a iluminar un poco sobre cómo se construye la cultura en las distintas sociedades. Luego tenemos las herramientas, donde veremos un poco cómo él destruye el lenguaje y lo recrea a medida a sus necesidades, según sus necesidades, ¿no? Los recursos que usa, que son muy creativos y muy diferentes. Hablaremos también de la argamasa, cuando un albañil está echando los ladrillos, pues el argamasa, que es como lo que une, ese pegamento que une unas cosas con otras, y él lo que utiliza son las referencias cruzadas, la contaminación de símbolos, los saltos que le permite la polisemia, de repente encuentra una palabra que significa dos cosas seguidas, y entonces, dos cosas diferentes, y entonces está hablando del significado previo que tenía pues una palabra y luego salta en el siguiente párrafo al otro significado que tiene esa palabra, ¿no? Polisémica, y entonces le permite como trampolín para él ir sumando en esa acumulación constante que él hace de significados y de elementos para construir lo que es un mundo caótico, con cierto orden dentro de su caos, como es la naturaleza, porque lo del eje y el ónfalos significa ombligo, ya veremos que él construye circularmente cómo se construye, cómo se recrea la naturaleza, cómo se hace un embrión, ¿no? Eso es muy importante, ya lo veremos mejor. También utiliza la fragmentación y la metáfora, esos contrastes, el montaje del cine, el hacer cachitos las cosas, el collage, todas son cosas que están muy vigentes en el tiempo de vanguardia en el que él vive, y entonces todas esas técnicas las va a incorporar. Y luego tenemos los materiales del fondo donde él construye, que son los materiales cotidianos de Dublín, los que él va viendo, los que Leopold Bloom va viendo mientras camina por las calles de Dublín, la cultura, las referencias que él tiene en la cabeza, la educación que ha recibido, su propia biografía, donde veremos que hay elementos que toman su reflejo en la obra, como en cualquier obra de cualquier artista. Y luego la psique, esto sí que es muy innovador, ¿no? Porque la psique de Joyce, incorporada a la obra, vemos planos psicológicos que no se suelen ver en otros escritores, ¿no? Él deja que se cuele la memoria, deja que se cuele el subconsciente, deja que se cuele pues los recuerdos, deja que se cuele pues las distintas capas de las que se compone la mente, y eso sí que es muy, muy innovador, ¿no? Y luego la ejecución de la obra, el estilo con que él digamos, echa la argamasa y luego pone los ladrillos encima, ¿no? Que es la digresión o la diversión frente a la trama, ¿no? Ahora estamos obsesionados todos con la trama, la novela negra, la historia de detectives, la trama es el centro de toda la novela contemporánea, pero para él el vagabundeo es lo propio de lo natural, o sea, es cuando el embrión se forma, como decíamos, se forma, digamos, de forma un poco más orgánica y menos lineal, más circular, más caótica, diferente, ¿no? Entonces ese vagabundeo lo vamos a encontrar en forma de la digresión, ¿no? Que de repente está hablando de una cosa o están charlando dos personajes y se va por las ramas. Es lo que llamamos normalmente irse por las ramas. Pues eso es lo que él hace todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí una pequeña
un pequeño poema de Borges que se llama Invocación a Joyce, donde nos resume un poco estas claves. Entonces él dice: dispersos en dispersas caditales, solitarios y muchos, jugábamos a ser el primer Adán que dio nombre a las cosas. Por los vastos declives de la noche que lindan con la aurora, buscamos, lo recuerdo aún, las palabras de la luna, de la muerte, de la mañana y de los otros hábitos del hombre. Fuimos el imagismo, el cubismo, los conventículos y sectas que las crédulas universidades veneran. Inventamos la falta de puntuación, la omisión de mayúsculas, las estrofas en forma de paloma de los bibliotecarios de Alejandría. Ya veremos que Borges y algún otro novelista más contemporáneo, como Mircea Cartarescu, que lo traigo aquí también de ejemplo, están en la misma línea de crear cosmogonías que Joyce. Son como sus primos hermanos en el mundo de la literatura, ¿no? Empezamos ahora por los planos, estamos aquí, y bueno, hablaremos un poquito rápido de cómo se establecen los paralelismos entre la Odisea y el Ulises. Por ejemplo, en el capítulo 6, que tenemos, que se llama Hades, él mismo en el propio libro no pone los nombres de los capítulos, pero muchas veces en los índices, en la parte trasera, puedes ver cuáles son los títulos, o los puedes buscar también en internet y te va diciendo cuáles son, ¿no? Porque él al principio, cuando publicó, no quería poner los títulos, quería dejarlo tal cual, la experiencia, y que cada uno se encontrara lo que de sorpresa, ¿no? Pero recibió tanta mala crítica y tanto odio, que diríamos hoy en día, contra lo que él había hecho, que muchos de sus colegas sacaron la estructura a la luz y le dijeron, para defenderlo, ¿no? Públicamente, porque él se estaba enfrentando ya públicamente a mucho rechazo, ¿no? Entonces, muchos de sus colegas sacaron la estructura a la luz y dijeron: este hombre está intentando hacer algo serio, no viene aquí simplemente a decir guarrerías, que es lo que le estáis diciendo que está haciendo, ¿no? Tiene un plan. Entonces, pues eso, por ejemplo, en el número 6, que es del Hades, pues él va al funeral de Paddy Dignam y habla sobre la muerte todo el tiempo. El capítulo 7, Eolo, que es el viento, pues es sobre los periódicos, ¿no? Tiene el estilo periodístico, ¿no? Aquí lo que acopia es la técnica, y va trocito a trocito. Él trabajó como periodista, Joyce, y Bloom trabaja como publicista, entonces es un mundo que conocen bien, y aquí lo que copia es la técnica, la forma de narrar. Luego, en el 9, por ejemplo, Scylla y Charybdis está hablando de Hamlet. Scylla y Charybdis es la duda que nunca termina. Voy hacia un lado, voy hacia otro, las dos opciones son malas, pues la duda es Hamlet en Shakespeare. Ya veremos que Shakespeare es una de las personas que más cita, es uno de los universos que más cita. Ya os contaré luego por qué. Luego está el número 11, Las sirenas, donde vemos las sirenas sobre la música. Vemos palabras escritas como esta que os pongo aquí para que la veáis, porque es realmente llamativo como él muchas veces construye las cosas, los recursos musicales que usa en las frases. Otros recursos en este capítulo son: oyeron acero desde cerca, sonar de cascos desde lejos, y oyeron acerocascos, cascosonantes, acerosonantes. Y luego, aparte de lo que son los recursos musicales, hay otra parte, por ejemplo, donde dice: ¿qué canción es esa? Cruel parece, dejar que la gente se encariñen unos de otros. Está hablando de las sirenas, es el tema de las sirenas. En el número 12, por ejemplo, habla del cíclope, que es un nacionalista que se encuentra en un bar, porque para él el nacionalismo es ceguera o casi ceguera, entonces pues lo identifica con el cíclope. En Nausicaa habla de Gertrude, que es una mujer de la que él se enamora, bueno, es el trasunto de la mujer que él se enamora, que es alemana en su vida real, y es un amor platónico que tiene. Eso forma parte de la biografía de James Joyce. En Los bueyes del sol habla sobre el nacimiento, va a un hospital a visitar a una mujer que está dando a luz, y todas las ideas son sobre el origen de la vida y sobre el nacimiento. Y luego en Circe pues habla de lo que han llamado el circo antropológico, ¿no? Habla de las prostitutas, pero habla también pues de la humillación, por ejemplo, y es muy surrealista ese capítulo, porque él mismo se ve en muchas situaciones muy disparatadas, ¿no? Como si fuera él la prostituta, además de buscar las prostitutas. O sea que
juega un poco con los personajes y se coloca en la mente de varios de ellos, es muy interesante. Los recursos, las herramientas que utiliza, antes hemos dicho que él tenía que reinventar el lenguaje, porque un mundo propio o una cultura propia, como podríamos llamarlo, necesita su propia lengua, necesita expresarse de una manera nueva, de una manera recién nacida. Entonces, ¿cómo él consigue esto? Por un lado, utiliza para darle ese registro alto de decir, oye, estoy hablando de algo sagrado, estoy hablando de una cosmogonía, esto que estoy haciendo no es una chorrada, esto es importante. Esos adverbios terminados en mente que le dan una cadencia. Luego las palabras compuestas o los inventos, cosas tan disparatadas como lo que vemos aquí, rocío sedoso, blancoola, almizcle perfumado, silifitigandumbas, bello en su tristeza. Él compone, a veces te hace ese sándwich donde aparece toda la frase en la misma palabra. Luego los arcaísmos, heresiarcas, encaramadura, coruscando, antifonó, cosas que no verías en ninguna otra obra, ¿no? Son cosas que él rescata del pasado heroico y del pasado griego. Juegos de palabras, druídicos druidas, Cabid Bundo y Medita Bajo, en estos juegos, en estas distracciones, porque en el juego es donde nace la creación. Y él es muy consciente de eso, él está creando, él es el nuevo Dios, él está haciendo una naturaleza nueva. Tiene que jugar, es que no le queda otra. Luego tiene canciones, salmodias, citas en latín, onomatopeyas, efectos musicales, palabras inacabadas, las deja ahí tal cual. Técnica periodística, ahora hablaremos también del ahorro que suponen las etiquetas y las palabras inacabadas y sobre todo las referencias. Y luego frases largas, versificadas, ensalzadas, mitificadas, frases que son como muy rimbombantes, ¿no? Recuerdan mucho a la poesía heroica tradicional, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer un pequeño pasaje, es el único que vamos a leer de toda la obra, aparte de lo que es el principio, pero creo que es importante para que comprendamos de forma práctica todo lo que se esté cantando de forma teórica, ¿no? Verlo un poco en rodaje. Entonces es una paginita, pero creo que es muy reveladora de lo que él está tratando de hacer todo el rato. Dice, se volvió hacia Stephen y le preguntó con exquisita voz insidiosa, arqueando las cejas: ¿recuerdas, hermano, si se habla del cacharro para el té y las aguas de la tía Grogan en el Mabinogion o es en los Upanishads? Lo dudo, dijo Stephen gravemente. ¿De verdad?, dijo Mulligan con el mismo tono. ¿Podrías dar razones, si te place? Con eso está diciendo que aunque tengamos diversos sistemas de creencias o sistemas culturales, porque los Upanishads y los Mabinogion son recopilaciones de cuentos, y en el caso de los Upanishads son textos de sánscrito que son sagrados, él está diciendo todo el rato, oye, ¿por qué lo de las aguas de la tía Grogan y el té de la tía Grogan van a ser menos importantes que estas cosas? O sea, yo estoy construyendo mi cosmogonía con el té de la tía Grogan y con los escupitajos que veo por la calle y con las papeleras que me encuentro que les han dado una patada. Yo también tengo derecho a que lo mío sea importante. Su cosmogonía se construye con las cosas del Dublín cotidiano y muchas cosas son escatológicas y desagradables, pero él reivindica eso como, para mí esto tiene igual de importancia que lo otro, y ¿por qué me vas a decir tú que esto es menos importante que las otras cosas, ¿no? Luego sigue. Me imagino, dijo Stephen al tiempo que comía, que no existió ni dentro ni fuera del Mabinogion. La tía Grogan era, se supone, parienta de Merian. La cara de Buck Mulligan sonrió a gusto. Delicioso, dijo con dulce voz remilgada, mostrando los dientes blancos y parpadeando placenteramente. ¿Crees que sí? ¡Qué delicioso! Luego, ensombreciéndosele repentinamente la cara, gruñó con enronquecida voz carrasposa mientras seguía cortando vigorosamente la hogaza. Porque a la vieja Mary Ann todo le importa un carajo, pero en levantándose el refajo... Y te lo deja ahí tal cual. O sea, él hace su canción como una cosa que se le ha colado ahí. O sea, él no estaba pensando en eso, pero de repente se cuela, porque la psique es así. O sea, estás haciendo una cosa y de repente llega otra. Se atiborró la boca de fritada y masticó y zureó. La puerta se oscureció con una silueta que entraba. ¡La leche, señor! Adelante, señora, dijo Mulligan. Kinch, trae la jarra. Una vieja avanzó y se puso junto a Stephen. Hace una mañana muy buena, señor, dijo ella. ¡Alabemos al señor! ¿A quién?, dijo Mulligan mirándola. Antes habíamos hablado de destruir el mundo clásico, la imagen clásica del mundo, ese lugar donde nos entendemos. Alabemos al señor es algo que podemos entender todos. Pero él lo pone en cuestión.
Le dicen, alabemos al Señor, y dice, ¿a quién? ¿A qué Señor? ¿De qué me hablas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Dios de los católicos? ¿Por qué la religión? ¿Por qué? Tiene que destruir primero eso para poder él fundar lo que está fundando. Entonces dicen, ah, sí, desde luego. Stephen se echó para atrás y cogió la jarra de leche del armario. Los isleños, dijo Mulligan a Haynes despreocupadamente, hablan frecuentemente del recaudador de prepucios. ¿Cuánta, señor?, preguntó la vieja. 1/4 de galón, dijo Stephen. Y ahora viene lo gordo. Dice, se fijó en cómo vertía en la medida y de ahí en la jarra la cremosa leche blanca, no de ella. Viejas tetas secas. Vertió de nuevo hasta arriba una medida y la chorrada. Vieja y arcana, había entrado desde un mundo matutino, tal vez mensajera. Alababa la sustancia de la leche mientras la echaba. Agazapada junto a una paciente vaca al despuntar el día en el campo exuberante, como bruja en su seta quitasol, dedos rugosos ágiles en las ubres chorreantes. Mugía a su alrededor a la que conocía, el ganado rociosedoso. Seda, delato y pobre vieja, nombres que le dieron en tiempos de antaño. Arpía errante, vil criatura inmortal que sirve al conquistador y al seductor desleal, la consentida de ambos, mensajera de la mañana arcana. Para servir o para reprender, no sabría decir, pero desdeñaba pedirle sus favores. Sí, sin lugar a dudas, señora, dijo Buck Mulligan, echando la leche en las tazas. Pruébela, señor, dijo ella. Bebió siguiendo su ruego. Y aquí es donde acaba. ¿Qué hemos visto aquí? Están dialogando sobre echar la leche en un jarro para bebérsela, nada más. El hombre se viene arriba y te empieza a contar todos los símbolos que vienen asociados a este momento. Polisémicos, porque de repente está con la leche y piensa en el pecho de la anciana y dice que no, que el pecho de la anciana ya no puede tener leche y luego viene y se pone a traer los símbolos y a traer esa imagen que nos pinta de la vaca, de ese momento en que la leche sería ordeñada y lo que puede representar, si es mensajera de algo. Todo ese entramado de símbolos, de referencias, es lo que él está tratando de reivindicar todo el tiempo. La realidad no es la realidad que está aquí, no es la realidad que tú ves, es la realidad que recuerdas, la realidad que te han enseñado, la realidad que está en el pasado, la realidad que ha sido contada, la realidad que ha sido transmitida, la realidad que está, todo ese contexto que viene, que es una locura, está con este facilísimo gesto de echar la jarra de leche en el vaso. Y aquí es donde está la clave del Ulises, yo creo. El marco y el eje. Esto es por donde él tiene que empezar, tiene que plantar su palo ahí y montar su surco. Esto es lo que hacen en las tradiciones, en las sociedades tradicionales. Cuando tú quieres fundar un pueblo, pones el eje sobre la roca, sobre la llanura, sobre donde quieras construir el templo central, que normalmente es por donde se empieza. Tú plantas tu eje, montas el lugar sagrado o el lugar de reunión y a partir de ahí crece el pueblo, ¿no? Es como las sociedades se construyen y como las culturas se fundan. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Decir cuál es mi eje, decir cuál es mi marco, y sobre el marco vamos a ver cosas también muy interesantes, ¿no? El marco de día y de espacio, pues queda claro, Dublín, 18 horas. En realidad se habla de un día entero, pero claro, las horas de sueño no cuentan, entonces son 18. Tenemos una cosa aquí que se llama como realidad aumentada, que va un poco en consonancia con esto que hemos visto de la leche, ¿no? La realidad no es solo la realidad, sino es como si tú tuvieras esas gafas de realidad aumentada donde estás viendo más cosas, mucho más allá de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, así es como él lo hace. Y vemos pues que para él lo local contiene lo universal, ¿no? Esa comparación que veíamos antes de por qué estas cosillas que yo voy ensalzando y voy poniendo en los altares, una por una, con mi escritura, porque van a ser menos importantes que la Odisea original, ¿no? Él piensa que tienen el mismo valor. Las dos están sobre un papel, ¿no? Pues al fin y al cabo. Entonces, para poder describir Dublín, él utiliza lo multisensorial, porque no se conforma con la vista, claro, un hombre como Joyce no se puede conformar con eso. Entonces, él tiene que registrar todos los olores, tiene que registrar todo lo que oye, tiene que registrar todo lo que toca, porque esa es su ambición. Entonces, pues para eso ha hecho 1000 páginas, ¿no? Para tener espacio. Él describe la ciudad, describe sus espacios, describe los habitantes, y el Axis Mundi es este de aquí que veis aquí, esa torreta, que se llama la Torre de Martelo. Y os voy a leer un poquito de cómo Mircea Eliade habla del Axis Mundi y de los surcos, que es algo que también hacen los romanos, y nos va a aclarar muy bien qué es lo que él hace en este capítulo inaugural, ¿no? Que es el primero de la telemaquia. Entonces él dice:
Mircea Eliade nos dice respecto al simbolismo del centro. Entre los romanos, por ejemplo, el mundus, es decir, el surco que se trazaba en torno al lugar donde había de fundarse una ciudad, constituía el punto de encuentro entre las regiones inferiores y el mundo terrestre. Cuando el mundus está abierto, es la puerta de las tristes divinidades infernales la que está abierta, manifiesta Varrón. El templo itálico era la zona de intersección de los mundos superiores, divino, terrestre y subterráneo. De alguna manera, esto habla también de lo que hace Joyce, ¿no? De esa bajada a los infiernos que hace Dante, se podría aquí también ligar un poco, pero sobre todo para él esa conexión con lo subterráneo es una conexión con el subconsciente. O sea, él abre una brecha, se abre una brecha en canal en su cerebro y nos permite ver todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, digamos que ese caos es una forma de hablar de lo demoníaco también, y viene muy al pelo esto que hemos hablado para poder crear un nuevo cosmos. Primero tienes que estar en el caos, tienes que cargarte el cosmos anterior, entrar en el caos y luego salir con un cosmos nuevo. Estamos hablando todo el rato de lo mismo. Entonces sigue, la cima de la montaña cósmica no es solo el punto más alto de la Tierra, es también el ombligo de la Tierra, ese onfalos que hemos dicho, que él lo dice con ese nombre, el punto donde la creación comenzó. Ocurre que incluso las traducciones cosmológicas expresan el simbolismo del centro en términos tales que se dirían extraídos de la embriología. Nuevamente volvemos al tema del embrión y de la forma de construir en círculos y de forma orgánica, un poco más caótica de lo que es la escritura lineal narrativa que se utiliza en el camino del héroe, que es la estructura clásica en la novela, en casi todas las novelas que leemos ahora. Entonces, esas referencias culturales, los materiales de los que hablábamos, el peso de la formación, de la tradición, de la cultura, de la historia, él las utiliza como referencias, como etiquetas para abarcar movimientos enteros, épocas enteras, filosofías completas. Son atajos para él. Cuando menciona a Julio César, está trayendo de vuelta toda la época de Julio César. Cuando habla de Tomás de Aquino, está trayendo toda la filosofía de Tomás de Aquino. Y a veces las junta y hace juegos muy interesantes, ¿no? Shakespeare es el más citado de todos en su obra, porque él dice, después de Dios, Shakespeare es el que más ha creado. O sea, él, digamos que se inspira un poco en Homero, pero que de mayor quiere ser como Shakespeare. Porque para él Shakespeare hace un poco lo que él está haciendo. Él trae del pasado los mitos, los actualiza, los lleva al teatro, ¿no? Entonces, hay ejemplos tan curiosos como que dice, ¿qué piensa de Hamlet? Y dice el otro personaje, no estoy ahora para Tomás de Aquino. O sea, él se está cruzando ahí referencias que muchas veces no vamos a pillar. Tampoco a él le importa mucho que las pillemos o no, pero él sabe de lo que está hablando. O sea, él ve ahí una conexión entre Hamlet y Tomás de Aquino. Es muy culto, Joyce. En las civilizaciones antiguas siempre hay textos que ponen solo para iniciados, que no tiene acceso todo el mundo. De esa forma es un texto elitista, es un texto que está preparado solo para que lo entienda la gente que tiene cultura general y que sabe quién es Hamlet, sabe quién es... Porque él no te va a explicar las referencias, o sea, él te las suelta, pero no te las explica. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, ruido de alas de exuberancia de Blake, pues si no has leído a Blake no sabes a qué ruido de alas se está refiriendo exactamente, porque él ya asume que bien o tú lo sabes o no lo sabes, pero a él le da igual, porque ese ruido de alas es el que a él le interesa, ¿no? Entonces, muchas veces no explica lo que él está contando, sino que te pone la referencia a la etiqueta y esa etiqueta contiene un mundo entero en sí mismo. Entonces, ahí es donde está un poco lo críptico que es el texto a veces, ¿no? Que las referencias no se pillan. Este ahorro y economía que se consigue a través de las etiquetas muchas veces se consigue también por palabras incompletas, porque él necesita abarcar mucho, necesita apilar mucho, necesita acumular mucho, tiene que ir deprisa y entonces no le da tiempo como a completar las frases porque tiene mucho trabajo. Entonces dice, supongamos que pierde el alfiler de las, no sabría qué hacer para, y sigue así, y él asume que tú estás terminando la frase en tu cabeza porque se desprende del contexto, ¿no? Luego tiene otra frase que dice, la vieja que vivía en un zapato tuvo tantos hijos que...
Esto viene de... Yo reconocí la de referencia porque yo de pequeña jugaba unos videojuegos que se llamaban los cuentos de Madre Ganso. Perdón. Y entonces esto viene de Madre Ganso, ¿no? Es de Perrault. Entonces vienen ahora las obsesiones biográficas de Joyce. Dédalus tiene un problema que tiene que ver con su madre, con el funeral de su madre de los últimos momentos. Antes de morir, que Dédalus no se quiso arrodillar. Y eso le pasa al propio Joyce, ¿no? Es sacado, clavado de su biografía, le pasó exactamente lo mismo. Luego, el judío que es protagonista, Leopold Bloom, fue un judío que era médico que le salvó una noche que salió de Phoenix Park o de San Stephen Green, no me acuerdo muy bien, de una pelea, y entonces lo recogió en la calle y lo llevó a su casa y lo salvó. Luego están los rumores de infidelidad de Nora, que por lo visto los amigos le machacaban bastante con este tema. Él siempre lo negó, pero luego otro de los amigos tuvo que venir a defender a Nora diciendo que no era verdad, y eso aparece mucho en, bueno, el Ulises, el original, la Odisea. La infidelidad es un tema que está constantemente, ¿no? Y ya que aparece mucho también. Y luego la locura de su hija Lucía, ¿no? Lucía estaba diagnosticada de esquizofrenia y bueno, decían que el problema de Lucía decían que Joyce era como Lucía, pero que Joyce había aprendido a navegar la esquizofrenia, ¿no? Que había conseguido estructurarla y la separación que tenía de la realidad había conseguido manejarla y construir el Ulises, y en cambio Lucía, que decía que era tan genial como él, pues no había sabido. Y por eso buena parte del final de su vida lo pasó pagando los tratamientos de su hija y bueno, su hija no consiguió manejar la enfermedad, ¿no? Luego hablábamos de la radiografía de la psique. Aquí está Jung, trae mucho de Jung, ¿no? De las técnicas que él usa para buscar en sus recuerdos y en su educación y en su tradición, en todas estas cosas que él tiene en la cabeza, ¿no? Que se le han ido acumulando. Utiliza técnicas del psicoanálisis, la escritura automática, la incorrección política, no le importa cómo se vaya a juzgar lo que él dice, y el flujo de conciencia, ¿no? Que él deja que acuda como un río, ¿no? A las páginas. Él investiga sobre las categorías simbólicas, los arquetipos, este arquetipo que veíamos en el pasaje de la jarra y de la leche, de la mensajera, de la bruja, de la arcana, estos arquetipos que permanecen en el fondo de toda historia, ¿no? Porque él, como constructor de historias, le interesa analizar el patrón para poder repetirlo en su propio universo, ¿no? El patrón de esa mensajera arcana, pues ahora es la señora que le sirve la leche con la cremera. Entonces, a él le interesa conocer el patrón para poder traerlo al envoltorio nuevo del siglo XXI, del siglo XX en este caso. El peso de la memoria, las pulsiones animales que se le cuelan constantemente, esas miradas a los escotes, esas constantes referencias sexuales que hay durante todo el Ulises y que hay luego en el epílogo de Molly Bloom, que se hacen muy evidentes. La capacidad asociativa, como si estuviéramos el cerebro es una sopa química en realidad, todo debería poder mezclarse y estarse constantemente contaminando, ¿no? Y luego el delirio, la escalada que hemos visto aquí, ¿no? Que empieza con una cosa muy simple y se va escalando y como que se sale del surco. Delirio significa salirse del surco, eso es lo que hace Joyce muchas veces, se permite, no pone freno, se permite seguir subiendo, seguir escalando, venirse arriba hasta que el delirio se hace fluido y entonces saca todo lo que tiene dentro, ¿no? Y es un proceso muy interesante de ver. Ya llegamos al final. Él concede a Penélope un monólogo al final, en el último capítulo, donde habla Molly Bloom, que es la esposa de Leopold, y nos deja ver un poco la versión que le falta a Leopold, ¿no? Si él ha conseguido reunir toda la experiencia de la realidad, pues nos falta lo que es la experiencia femenina, la experiencia de Molly, que es la que se ha quedado en casa. No estaría completo Ulises si él no hubiera incluido esto, porque para él es muy importante no dejarse nada fuera y que el contexto tome protagonismo. Entonces, gracias a este capítulo vemos cómo piensa Molly, que al principio es muy sexual y muy en referencia a Leopold, sobre qué es lo que Leopold ha hecho, qué es lo que ha dejado de hacer. Al contrario que Penélope, Molly no es un personaje fiel, sino que tiene su amante y vive su vida sexual en contraposición a las infidelidades que sospecha.
de su marido, ¿no? Entonces, este sería ya el final. Y estos son los otros Adanes, ¿no? Las otras figuras que son paralelas a Joyce. Hemos hablado ya de Borges y Mircea Cărtărescu, que es rumano y que sale en todas las loterías de premio Nobel de todos los años, tiene un cuento aquí en Nostalgia, en la recuperación que se llama Nostalgia, recuperación de cuentos. Tiene el último, se llama El arquitecto, precisamente. Hemos visto todo el proceso de Joyce a través de la arquitectura y en El arquitecto, pues precisamente todo parte de la relación de un hombre con el claxon de su coche. Compra un coche y se enamora tanto del sonido del claxon que va evolucionándolo, lo convierte en un órgano, el coche y el órgano se convierten en una especie de fusión con su cuerpo y él acaba como deformándose, los dedos se le deforman, se convierten como en unas agujas y acaba siendo un virtuoso que a través de su música controla a toda la sociedad, se escala a niveles cósmicos completamente, ha acabado dominando la galaxia, es una cosa tremenda. Pero nos da también está muy en la línea de lo que hace Joyce, o sea que yo es la persona que yo considero más cercana a lo que Joyce hace, de los escritores vivos que tenemos ahora mismo. Llegamos por fin al Bloomsday, que es mañana, el legado de Ulises y el legado de James Joyce. En Dublín se establece una ruta y la gente se disfraza, se ponen sus trajes de época, cogen sus sombreros, leen a Joyce por las calles y se celebra de forma muy entusiasta, ¿no? Se para en las tabernas donde se paró Bloom, en las iglesias y bueno, pues es un día de celebración que, como habéis dicho, ahora lo vamos a emular aquí en Madrid mañana, gracias a la colaboración de varias librerías y de varios bares, ¿no? Si queréis saber más, aquí en aventurasliterarias.com he encontrado un mapa muy interesante de James Joyce, Dublín de 1904. No solo nos incluye todos los lugares donde se va parando Leopold Bloom, sino que nos da esta rueda cosmogónica donde, fijaos, el Sandy Cove es donde está la Torre Martelo y alrededor te va clasificando todo el Ulises, ¿no? Por temas, por símbolos, paralelismos con la Odisea, número de capítulos, la verdad es que está muy bien hecho, ¿no? Y luego, pues para terminar un poco la conferencia, yo os diría que el Ulises habría que aproximarse a él como un acto de amor incondicional, ¿no? Yo tengo una amiga que es poeta. Borges decía que James Joyce tendría que haberse dedicado más a la poesía que a la novela, porque me decía mi amiga poeta, yo hablaba con ella, yo como novelista y ella como autora de poesía, y yo le decía que yo siempre tenía que estar haciendo el esfuerzo un poco de bajarme de mi universo e ir a encontrar al público, ir a encontrar esas referencias comunes, esas referencias culturales donde podíamos conectar, donde podíamos comunicarnos, que tenía que hacer ese esfuerzo de ir a buscar a los lectores y encontrar esos espacios, ¿no? Ponérselo fácil. Y ella me decía, es que los poetas trabajamos de forma completamente distinta. Los poetas simplemente hacemos lo que la inspiración nos dicta y luego esa invitación queda abierta y luego los lectores, pues si quieren se aproximan o si no, no, pero tienen que querernos como somos, ¿no? Y yo diría que el Ulises hay que afrontarlo de esa manera, con amor incondicional. Estos son los libros que yo tengo redes sociales y esas cosas y página web. Y bueno, me he traído algunos por si alguien le quiere echar un vistazo. Y nada, pues muchas gracias a todos por escuchar. Sí.